Paz y bien, iniciamos nuestra lectura. Que sea Dios el que nos dé la gracia con su Santo Espíritu de iluminar y santificar esta lectura y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que el mensaje que hoy nos quede en el corazón lo llevemos a la práctica. Continuamos en la página 33 y dice: Estados Unidos es la sociedad más rica del planeta. Además son la bandera de la democracia. Pero la drogadicción, la discriminación racial y la violencia en las escuelas son señales de que la riqueza material y el acceso a la alta tecnología y a la democracia política no son suficientes para mejorar la calidad de vida psíquica y social del ser humano. La tecnología educacional no ha logrado producir personas que amen la tolerancia, la solidaridad, que superen la paranoia de buscar ser el número uno, que sientan placer en la cooperación social y se preocupen por el bienestar de sus compañeros. La democracia política produce la libertad de expresión, pero no logra producir libertad de pensamientos. La libertad de expresión sin la de pensamientos produce innumerables distorsiones. Una de ellas es la discriminación. Parece increíble que las personas no comprendan que a dos seres humanos con la misma capacidad intelectual jamás se les puede discriminar a causa de una delgada capa de color de piel, diferencias culturales, de nacionalidad, sexo o edad. Jesús vivía en una época en que la discriminación era parte de la rutina social. Los que tenían ciudadanía romana se consideraban por encima de los mortales. De otro lado, por tener una cultura milenaria, los líderes judíos se consideraban superiores a la plebe. Por debajo de la plebe estaban los recaudadores de impuestos, que eran una raza odiada por colaborar con Roma, los leprosos, a quienes se les alejaba de la sociedad, y las prostitutas, que solo eran dignas de muerte. A pesar de todo, surgió un hombre que puso patas arriba aquella sociedad tan bien definida. Sin pedir permiso y sin preocuparse por las consecuencias de su comportamiento, entró en ella y revolucionó las relaciones humanas. Charlaba amigablemente con las prostitutas, cenaba en casa de los leprosos y era amigo de los publicanos. Para espanto de los fariseos, Jesús aún tuvo el coraje de decir que los publicanos y las meretrices los precederían en el reino de Dios. Aquí nos habla Augusto de la discriminación en esta época y que en la época de Jesús también había discriminación, es decir, en toda la historia del ser humano hay discriminación. No hay razones ni motivos para discriminar a una persona. Vamos a poner entonces esta idea en la vida cotidiana. La discriminación es rechazo, pero ¿qué es lo que yo rechazo? Lo que es diferente de mí. Y fíjense que todo lo que constituye a la otra persona, al prójimo, es diferente de mí. Su forma de pensar, de sentir, de vivir, de reaccionar, de actuar, de hablar, de mirar, de respirar, incluso aún teniendo los mismos órganos, la misma piel de color cualquiera, es totalmente diferente de mí. No hay un ser humano igual a mí en todo el mundo. Y en ocasiones nos quedamos viendo esas diferencias, ya sea para admirarlas con Dios y en Dios, o para rechazarlas desde el ego, desde el corazón que se llena de envidia. La discriminación entonces empieza ¿en dónde? Pues en mí, porque veo a la otra persona que piensa en algunas cosas mucho mejor, entiende otras cosas mejor de lo que yo entiendo, se expresa al hablar de una forma cálida que quizás yo no logro hacer y comienza la comparación. Y en esa comparación emerge la envidia, porque la otra persona incluso ni cree en Dios y le va mejor. Y es que es más sencillo, es más fácil decir que la sociedad discrimina, que la política tiene leyes discriminatorias y somos los primeros en marchar en contra de esto. Y claro que sí, hay que hacerlo y es válido. Sin embargo, ¿con qué autoridad y criterio ético y moral estoy yo defendiendo la no discriminación? Cuando en mi vida personal yo mismo, conmigo mismo y con los demás, vivo enfermo espiritualmente de envidia. Pasó una vez que yo pensaba hacer un programa de psicología donde invitara a personas para hablar de un tema y lo pensaba muy grande y que se diera rápido. Y me parecía que nadie tenía esa idea. Pasaron un par de meses y de pronto que un día en YouTube me encontré con un programa justo como yo lo pensaba desarrollar
y además hecho por colegas de la universidad. Y al principio me hizo sentir una rabia, me enojé terriblemente. Pensé, ¿cómo es posible que hagan ese programa? Yo tenía esa idea, ahora no lo voy a hacer. Y miraba y escuchaba el contenido y pensaba, no, pero yo no lo hubiera hecho así. Y luego venía la comparación. Es que como ellos sí tienen más conocimiento, más experiencia, yo no hubiera llegado a esos conocimientos, a esa forma de hablar. Hasta que luego, en mi oración personal y también en mi terapia personal, me di cuenta que sentía envidia, que me estaba comparando y que además estaba invalidando los dones y las capacidades que Dios me había dado. Estaba viendo que esas personas eran más inteligentes que yo, con más capacidades que yo, y que yo era menos inteligente, que yo no tenía ese montón de dones que ellos tenían, ¿no? Porque así pasa cuando no vemos lo que Dios nos ha dado y no somos capaces de ver lo bueno que Dios le ha dado a los demás. Porque claro, si no lo estoy haciendo conmigo misma, pues no lo voy a hacer con los otros. Es muy fácil caer en la envidia y claro, luego le pedí perdón al Señor y me pedí perdón también a mí por no agradecer eso bueno de mí, esas formas diferentes en las que Dios me invita a trabajar. También tengo ideas, también otras formas de ejecutar un programa, muchos elementos distintos y que también puedo aprender de la experiencia de las otras personas. Miren que la envidia no es solamente decir que el vecino tiene más que yo, que le va mejor. Es también que no valoro y no agradezco ver las diferencias que Dios me ha dado a mí y las diferencias que Dios le ha dado a los demás, cómo los ha constituido. Y que eso es lo que me permite complementarme con las otras personas y que seamos colaboradores con el Señor en la construcción de su reino. Eso me pasó a mí con los colegas, pero también pasa en la familia. Al que no cree, al que responde mal, al que no está de acuerdo, no le preguntamos cómo ve las cosas, cómo piensa, cómo le podemos ayudar, qué necesita, sino que lo discriminamos, lo rechazamos. Y eso, ¿y qué de cristiano católico tiene esa actitud? Nada. Me guste o no me guste, lo quiera aceptar o no, Dios habita en mí y habita en el prójimo. Podríamos decir con el Evangelio, como nos dice Jesús, ¿qué mérito tiene que amemos al otro cuando está de acuerdo con nosotros, cuando sonríe como esperamos, cuando hace las cosas que le decimos que haga? Eso cualquiera lo puede hacer. Ateo, creyente, lo hace. Pero cuando mi hermano se comporta en su diferencia, totalmente distinto a lo que yo espero, ¿lo amo? ¿Cómo lo acompaño en el amor?